Visión global. Actualidad geopolítica con la mirada puesta en el ámbito geopolítico, sí, pero también en el ámbito comercial, porque bueno, ya sabemos que en medio de las últimas amenazas arancelarias de la Casa Blanca y en medio de la fecha límite que tenemos todos apuntado en el calendario, que es ese 1 de agosto, la Unión Europea empieza a preparar sus contramedidas y de hecho hemos conocido que apunta a Boeing y al Bourbon estadounidense si no se produjera un acuerdo con Trump que gustara a ambas partes. Bien, mientras tanto, seguimos también vigilando lo que ocurre entre Rusia y Ucrania. Muchos líderes europeos están elogiando ese cambio de postura respecto a Donald Trump, un cambio de postura que ha llevado al presidente de Estados Unidos en el arranque de la semana a anunciar sanciones hacia aquellos países que comercialicen con Rusia y también a aprobar el envío de armas a Ucrania a través de la OTAN. Vamos a hablar de estas cuestiones con Christoph Kandler, es profesor de la Universidad Carlemagne. Christoph, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Marta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias también a Armando Jiménez San Vicente, CEO de la consultora Alamo Solutions y profesor de la Universidad Francisco Vitoria. Armando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias a ambos por acompañarnos y como decía, me gustaría empezar con la pata comercial, luego ya pasamos al ámbito geopolítico, pero bueno, estamos viendo que la Unión Europea está preparando ya esas contramedidas o ese contraataque, como quiera verlo cada uno, respecto a la nueva presión arancelaria de Donald Trump. La semana pasada conocíamos que se extendía el plazo, ese plazo límite para negociar del 9 de julio pasa al 1 de agosto, aún así el tiempo apremia y no juega especialmente a nuestro favor. Boeing, Bourbon de Estados Unidos son dos de los posibles productos que podrían, o compañías que podrían verse targeteados por parte del bloque comunitario. Christoph, ¿sería una respuesta suficiente? ¿Podría esto añadir presión real sobre Estados Unidos de cara a negociar el mejor acuerdo posible para las dos partes? Yo diría que es una respuesta sutil. Bueno, estamos hablando de 72.000 millones de posibles productos con nuevos aranceles, básicamente porque está muy similar a esta respuesta a dónde votan o dónde están los sectores de Trump. No, el Borbón es Estados Unidos, el sur profundo, y es hacer daño directamente a las empresas que están en estados trumpistas puros. Boeing está en una situación un poquito complicada y unos nuevos aranceles, le podría complicar un poquito más la vida. Y yo diría que este tipo de réplica es bastante inteligente y un poquito como lo están haciendo los canadienses, que hacen también respuestas muy sutiles. Por ejemplo, cuando rompen las cadenas de producción de algunas empresas americanas. Por ejemplo, Trump pone unos aranceles al aluminio y al acero canadiense. Canadá replica poniendo aranceles a algunas piezas de automóvil o algunas alineaciones que necesitan su industria y rompen cadenas de producción como está pasando, por ejemplo, con Ford, Tesla y algunos fabricantes de automóvil. Y más globalmente, están también Canadá aprovechando estos aranceles para dar unas réplicas y asociarse con otros países, por ejemplo, con la Unión Europea, para crear otro tipo de aranceles un poquito también más inteligentes, como por ejemplo bajo impacto carbono, y adaptar su industria a estas nuevas normativas europeas o asiáticas y dejar un poco fuera de juego a la industria americana. Por lo tanto, sí, está muy bien. Bueno, una medida con sentido. Armando, más allá de enfocarse en Boeing, en el Bourbon o incluso poder ampliar hacia otro tipo de industrias, otro tipo de productos, sabemos que aunque Estados Unidos tenga déficit con la Unión Europea en bienes manufacturados, tiene superávit en servicios, especialmente digitales.
De hecho, siempre se ha hablado de la posibilidad de que Europa contraataque con fuerza con esa moneda de cambio, ¿no? Dirigiéndose a la tecnología estadounidense, que es donde más impacto puede quizás generar, dando donde Estados Unidos sí goza de ese superávit. ¿Podría ser una de las próximas respuestas en el marco en el que se está preparando ahora la Unión Europea de que no hubiera un acuerdo satisfactorio con Donald Trump? Yo creo que es una excelente pregunta y un muy buen comentario. Estos dos temas son poco relevantes para la economía norteamericana, aunque podrían o se busca que suben más de 70 mil millones de dólares. En Europa no se compran Boeing, se compra Airbus, y el Bourbon es como el alcohol o esto que le llaman ellos spirits, que en una posición como el octavo o noveno de importaciones. Donde sí puede haber una repercusión importante es precisamente en lo que tú comentabas, que es la prestación de servicios vinculados con la tecnología, desde el tema financiero hasta el tema tecnológico, y aquí sí puede representar un tema que le duela al presidente de los Estados Unidos y que influya en las grandes empresas que pueden tener influencia directamente con el presidente. Ya vimos que en términos más cordiales, hace un par de semanas se acordó no cobrar este impuesto del 15% como base mínima a las grandes empresas tecnológicas norteamericanas que tuvieran o que tuvieran operaciones aquí en Europa. Esto, pues obviamente puede cambiar y sería un tema que generaría, obviamente, presión al presidente Trump del otro lado del Atlántico. Entonces, son estrategias muy sofisticadas, ¿no? Se busca tener un impacto electoral para las próximas elecciones en estos estados donde hay un apoyo importante para el presidente Trump, pero también se busca desarticular cadenas de valor o cadenas de logística que pueden tener un impacto económico y político para la administración del presidente Trump. Mientras tanto, como decimos, la fecha que tenemos todos apuntada en el calendario es el 1 de agosto. Christophe, ¿es realmente esa fecha una fecha razonable de cara a conseguir, si bien no un acuerdo profundo, porque lo tenemos que poner especialmente en duda, sí un acuerdo que nos permita sentar una base sólida con Estados Unidos de cara a ir perfilando más allá de esta fecha? No, no es nada razonable. Estos acuerdos, bueno, necesitan muchos meses, incluso años, para quedarse. Bueno, el ejemplo que tenemos en Europa es los acuerdos post-Brexit entre UK y el resto de Europa, y bueno, y tardamos años en llegar y aún no están cerrados del todo. Entonces, imaginar hacer este tipo de acuerdos con Estados Unidos, además en pleno verano, me parece bastante más complicado. Además, cuando hay muchísima complejidad por parte de la administración para gestionar al mismo tiempo una guerra comercial con Europa, con Canadá, con México y todos estos funcionarios, bueno, que cada vez hay menos, tienen que dedicarse a mucho más frentes. Por lo tanto, va a ser totalmente imposible de realizar y eso juega a favor de Europa, porque cuando más tiempo se alarga el plazo, más impacto tendrá estos aranceles en el bolsillo de los americanos medios. Armando, ¿compartes esa visión y, sobre todo, cuál es el escenario más razonable en el que nos movemos de cara a negociar con Estados Unidos hasta el 1 de agosto, hasta que llegue esa fecha límite? Sí, comparto la visión. Hay dos tipos de negociaciones, inclusive en el ámbito comercial. Una es la negociación técnica, que como bien comenta mi compañero, esa lleva tiempo, a veces años. Nada más recordemos el caso con el Mercosur, que lleva más de 20 años esta negociación, claro, también afectada por temas políticos o del Brexit, etcétera. Pero por otro lado está la negociación netamente política, que yo creo que es donde están tratando de llegar las partes,
que se ajusten algunos temas, que le permita tener al presidente Trump una victoria en temas que no sean muy sensibles ni para Europa ni para los Estados Unidos, y eso es lo que creo que va a estar encaminado este ejercicio. No sin antes, claro, se tienen que preparar para que la petición no sea demasiado alta y no trate de afectar demasiado la economía. Entonces vamos a ver esta narrativa, este discurso de cada uno tirar para su lado, pero yo sí tengo confianza en que vamos a llegar ahí a puntos de encuentro como se ha logrado con otros. Es curioso que haya empezado con aquellos países con los que son socios estratégicos comerciales, que debería haber sido al revés, ¿no? Vas con otros países donde no tienes ni la influencia ni la alta dependencia como lo tiene Estados Unidos, y con esos negocias, pero no. Escogió a la Unión Europea, escogió a México, escogió a Canadá, inclusive en Asia, también a otros socios estratégicos como Corea y Japón, donde claro que puede tener mayores repercusiones, no nada más en las economías regionales, sino en la economía global y en estas famosas cadenas de producción, logística y de valor añadido. Mientras tanto, claro, también barajamos los escenarios de posibles aranceles, ¿no? En el caso de Indonesia, por ejemplo, Donald Trump hoy ha dicho que ya hay un acuerdo, que se le van a gravar aranceles del 19% a los productos que vengan de Indonesia. Además, también, entre otras cosas, bueno, acuerdos, por ejemplo, en los que Indonesia se compromete a pagar 15.000 millones de dólares en energía estadounidense, muchos aviones Boeing también como próximas adquisiciones en el marco de este acuerdo. En el caso de Europa ya ha habido advertencias de que esos aranceles del 30% que anunciaba Donald Trump este pasado fin de semana, bueno, que son insostenibles, que realmente son prohibitivos y que se produciría un bloqueo, ¿no? Es decir, convertirían en algo imposible o muy poco probable o viable el comercio con Estados Unidos. En el caso de que aún así haya aranceles, Christoph, ¿son aranceles, por ejemplo, son los aranceles, ese arancel universal del 10%, el marco más esperanzador y el más probable? ¿O qué deberíamos barajar? Creo que hemos perdido la conexión con Christoph. Yo creo que para tener por parte no nos está llegando bien el sonido. Christoph, ¿me escuchas bien? Sí, creo que Christoph, vamos a probar a retomar la conexión contigo porque se nos está cortando, ¿vale? Mientras tanto, Armando, te reboto a ti la pregunta si ese arancel del 10% sería el escenario más deseable o más probable en el caso de estas negociaciones con Europa. Sí, recordemos que esta es una negociación política. Entonces, forzosamente va a esperar el presidente Trump que haya un logro que él pueda anunciar hacia su, digamos, hacia su comunidad, hacia los Estados Unidos. Y tiene que ver con algún tipo de aranceles. Como la gente no es técnica y a veces no conoce, a veces nada más escucha cifras, esas cifras pueden ser alrededor del 10% o un poco más, pero en sectores que no tengan un impacto económico relevante. Lo importante muchas veces es nada más mandar ese mensaje que se negoció de manera consistente, ardua, en una posición muchas veces de ventaja desde los Estados Unidos, vendiendo la idea de que el mercado norteamericano es el mercado por excelencia en el cual todos los actores económicos quieren participar. Entonces, a lo mejor podemos encontrar algunas cifras, pero no nos dejemos llevar por esos números, porque no necesariamente impacta a todos los factores del intercambio comercial en la relación entre Europa y Estados Unidos. Lo cual es importante porque, de hecho, ya se ha señalado en muchas ocasiones el error de apuntar directamente con aranceles a países en vez de a categorías, a productos concretos, ¿no? Christoph, creo que ahora ya sí hemos retomado contigo la conexión, así que me gustaría también rebotarte a ti la misma pregunta de antes. Bueno, sí, bueno, me pongo en la posición de Trump necesita acuerdos. Bueno, de momento ha conseguido UK, ha conseguido Vietnam, ahora Indonesia, y bueno, su personalidad es de acuerdos rápidos,
huir de las cosas complicadas, multilateralismo, todas esas cosas, y por lo tanto, cosas sencillas. Mira, un 10%, todos los productos europeos, me va bien lo entiendo y todo mi electorado lo entiende. Por lo tanto, sí, podría ser una buena victoria para él. Sí, sobre todo veo que ambos apuntáis, ¿no?, a que sea un acuerdo que pueda entender, una amplia mayoría, que pueda entender el electorado, el ciudadano de a pie, que no necesariamente tenga por qué estar al día o tenga que tener unos conocimientos amplios sobre cómo funciona la política monetaria o cómo funcionan las balanzas comerciales, ¿no? Así que, bueno, quizás efectivamente las vías vayan más por dar este tipo de mensajes que sean comprensibles, que sean sencillos para todo el mundo. Quería ya, por último, plantear la cuestión geopolítica, porque hemos visto un cambio de postura importante por parte de la Casa Blanca, una postura que añade presión sobre Rusia, que busca dar apoyo, resistencia a Ucrania en el frente de batalla. Teníamos la alianza con la OTAN en el arranque de esta semana, armas a Ucrania a través de la OTAN, unas armas que pagarán los líderes y aliados europeos. Muchos líderes han elogiado este cambio de postura, pero Rusia está ignorando por completo esta presión de Donald Trump. Por tanto, ¿en qué escenario nos movemos ahora? ¿En un escenario de bloqueo, de estancamiento en el conflicto? ¿O podría haber cierta escalada como respuesta rusa a esta nueva presión de Estados Unidos? Christoph, ¿cómo lo ves? Bueno, yo diría que se ha producido estas últimas semanas un cambio de percepción por parte de Estados Unidos y concretamente del presidente Trump, porque ha ofrecido un deal muy generoso a Rusia. Rusia o Putin lo ha rechazado porque él quiere la totalidad de Ucrania y con la rendición de Ucrania, y por lo tanto era muy difícil de hacerlo tragar a Zelensky y a la Unión Europea. Y últimamente se ha dado cuenta de que el foco está la cosa seria está en China, y se ha dado cuenta de que para China Rusia no puede perder, porque si Rusia pierde, invadir Taiwán, que es, bueno, o reagrupar la China, o la isla a la China continental, sería muy, muy, muy complicado. Por lo tanto, ahora se ha dado cuenta de que Rusia y China están conectados por muchos otros motivos. Para China es importante integrarse o integrar a Rusia dentro de su esfera de influencia. No olvidar que para China parte de Siberia ha sido China, y parte del imperio chino durante muchos siglos, y acaparar estos recursos de Rusia para China es estratégico, y Trump ha intentado alejar Rusia de China ofreciendo un deal perfecto, y no ha funcionado, y por lo tanto ahora ha visto que tiene que hacer algo para que Ucrania pueda aguantar y que Rusia no pueda ganar. La cuestión es cómo esto lo está interiorizando Rusia, ¿no? ¿Cuál es la postura o la respuesta que podría dar a partir de ahora? Aunque en líneas generales parece que la postura de Putin sigue en las mismas, y que el mensaje es más bien de que no va a ceder ante presiones, sea de Estados Unidos o sea de otro jugador o de otro partícipe del conflicto, aunque sea un partícipe en vías diplomáticas, ¿no? Ya para cerrar, Armando, ¿cómo ves tú el escenario o hacia dónde nos estamos encaminando? Bueno, sí es preocupante por dos factores. Uno son los tiempos. Para el presidente Trump necesita una decisión urgente. Para el presidente Putin necesita consolidar su posición estratégica, sobre todo de control territorial en el este de Ucrania. Y por primera vez empezó a debilitar la moral todavía aún más, atacando a las principales ciudades, entre ellas Kiev, en Ucrania. El tema es que la narrativa también se escaló, es mucho más directa, inclusive algunos la pueden calificar de agresiva, del presidente Trump, y han salido a responder los equipos de
de Putin. Esperamos que Putin se mantenga reservado y no haga comentarios, no es mucho su estilo, pero la preocupación real es que China sí salió a declarar, expresando esta alianza, ya no nada más económica y geopolítica con Rusia, sino ofreciendo también apoyo militar. Y esto sí puede ser muy delicado porque podría escalar el tema. Esta es una cuestión de que Rusia trata de ganar el mayor tiempo posible porque durante el verano son las temporadas o los periodos donde consolida, crece en su ocupación territorial y es precisamente lo que está tratando de lograr. Por eso este tema de los 50 días, este ultimátum no es gratuito, trata de darle un poco esa ventana a Rusia, pero ya poniendo un golpe en la mesa diciendo esto se tiene que resolver. Esperemos que sigan abiertos los canales de negociación para que se resuelva el conflicto, un alto al fuego y luego una paz estable lo antes posible. Efectivamente, esperemos que esos canales de negociación, de conversación, de acercamiento entre ambos bandos, entre ambas delegaciones, se mantengan abiertos, porque eso es lo que da pie no solo a la esperanza en sí, sino lo que da pie también a que se pueda formalizar un avance. Queremos avanzar y no queremos, no deseamos ni que la situación escale ni tampoco que haya una congelación, un bloqueo del conflicto. Así que vamos a ver cómo esto se resuelve, o al menos cómo se desarrolla de cara a los próximos meses. Ahora que entramos en época estival, parece que se va a quedar un poquito más bloqueado. Bueno, muchísimas gracias como siempre por este ratito de tertulia. Christoph Candler, profesor de la Universidad Carlemany, Armando Jiménez San Vicente, CEO de la consultora Alamo Solutions, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Muchísimas gracias a ambos. Un abrazo. Muchas gracias.